Bueno, Ahí estamos. Muy bien. Bueno, ¿cómo estuvieron con el material? ¿Alguna duda? Sí, hasta ahora estuvimos lo que fue la iniciación de lo que era bien amplio de biotecnología y ya metiéndonos más en tema, lo que fue PCR, ¿sí? En el medio, no me olvido que están los repasos de genética, así que si hay algo de genética que les haya generado algún tipo de dificultad, lo podemos ver ahora también, acuérdense que no hay ningún problema, aunque sea una materia que ya vieron antes, ¿sí? Así que las escucho, así podemos resolver las dudas que hayan tenido. O algo que yo se por, quiera explicar de vuelta. Sí, decime. yo por ahora bastante bien entendí y aparte está bueno. Lo que sí nada más me cuesta mucho como imaginármelo en mi cabeza cómo es o dónde se ve todo, ¿viste? Como estando ahí y viendo toda la separación de las cadenas y esas cosas como, no sé, me cuesta imaginármelo. Pero Cuando después uno hace... está todo muy bien explicado, todos los pasos y eso. Bien, amor, yo hoy justo estaba chusmeando porque fue una de las preguntas que me habían hecho en el turno mañana, porque obviamente hacen la asociación entre PCR y los testeos que están haciendo hoy en día por lo que es el COVID. Así que Ujú. estaba viendo algunos videos para mostrarles y encontré uno que está en inglés, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es, para que no sea tan engorroso, les voy a dar primero una mini explicación más adelante Pregunta sobre lo que que se sería. parece. Sí, lo que es RT-PCR ya lo vimos nosotros. Pero para el COVID, en vez de la PCR convencional, que fue la que tienen explicadas ustedes, lo que se hace qPCR, ¿sí? Que es lo que se llama PCR en tiempo real, ¿sí? Ujú. Generalmente es marcada con un fluorocromo, ¿sí? O depende de los marcadores que hayan, pero tiene otros pasos agregados a lo que estuvimos viendo nosotros. Depende de eso, son los métodos instrumentales que uno utiliza para ver, ¿sí? Lo podemos detallar haciendo electroforesis al final de la técnica, o si hacemos esto que es marcado, ¿sí? Se ve directamente porque está ahí todos los que son, se llaman sensores de cámara de CCD, que reciben la información, si es un fluorocromo, obviamente va a dar una señal lumínica, ¿sí? Claro. Entonces uno puede captar eso y te da el detalle, se hacen unas curvas, ¿bien? Donde te van diciendo si es positivo o no. Positivo es que se detectó, es que se amplificó una secuencia específica de gen que te da de que realmente está el virus que estábamos buscando, si está la presencia. Ujú. Si les interesa por ahí con ese video se ve un poco mejor porque está animado, claramente que lo pueden hacer mejor de lo que yo les puedo dibujar, les muestra cómo se van separando, cómo se unen los primers y demás, para que por lo menos se lo llenen los ojos ustedes con una animación que está bastante bien hecha. La verdad que el video está muy bueno, así que se lo voy a robar al que lo hizo en inglés y lo voy a aprovechar con ustedes después. ¿Sí? Así que quizás con eso te sirve un poco para imaginarlo cómo es. Claro, ¿Sí? gracias. Nada, amor. ¿Otra pregunta o alguna otra cosa que necesiten ver bien? Mm, no. El concepto de lo que es el ADN genómico y el ADN complementario se entendió bien porque tenemos la diferencia entre uno y otro, sobre todo en lo que es el peso molecular que va a tener uno y el otro. Eso tiene que ver Sí. más que nada de lo que era genética, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de los genes, intrones y exones, y el complementario ya pasó todo el proceso de transformación, por lo tanto, sí, ya no tiene a los exones, a los intrones, perdón, que eran los espaciadores, eso sin información útil para nosotros. ¿Bien? Después, con respecto a lo que es PCR, más que nada, ¿sí? Recordar cuáles son los pasos, ¿sí? Cómo se llama el proceso, que es una técnica que va a ser exponencial en lo que es el producto, que estamos haciendo, ¿sí? La mímica en el laboratorio de lo que sería la replicación, que es un fenómeno natural ocurrente, ¿sí? Y más que nada, ¿sí? Tener una idea bien de cuáles son los elementos químicos que uno tiene que tener al momento de llevar a cabo la PCR, ¿sí? El tema de los primers, ¿se entendió bien eso? ¿Sí? ¿Qué son los primers? ¿Cómo los hacemos? ¿Sí? ¿Qué está el sentido y el antisentido? Sí. ¿Bien? La necesidad de tenerlos. No, si me decís algo de eso, Tami, Vero te habla. Bien, para explicarlo un poco más a fondo.
Sí, por favor. Acuérdense, ¿sí?, que nosotros necesitamos que se polimerice, ¿sí?, una nueva hebra de ADN, ¿sí?, que va a ser complementaria a esa secuencia de ADN blanco que nosotros tenemos, ¿sí? La enzima estrella para esto es la ADN polimerasa. Ahora, ¿qué pasa? La ADN polimerasa no se puede unir de una a ella a la hebra de ADN y empezar a sintetizar, ¿sí?, una nueva cadena ordenándome a los, ¿sí?, a los pares de las bases nitrogenadas, ¿sí?, a los desoxinucleótidos. Entonces necesito tener algo que sea un anclaje, que le diga, che, ADN polimerasa, vení y empezá a trabajar desde acá. ¿Qué son esos anclajes que va a tener esta enzima y que utilizamos nosotros? Los primers, ¿sí? Los primers, ¿sí?, que son oligonucleótidos, son simplemente cadenas cortitas de bases complementarias a nuestro, ¿sí?, gen blanco, ¿sí?, o a nuestra secuencia blanco de ADN. ¿Bien? Acuérdense que nosotros conocemos qué es lo que queremos amplificar, no es desconocido. Entonces, al momento de generar esto, ya sé cuál sería el complemento cuando los estoy diseñando. ¿Bien? Y tienen que ser dos, porque obviamente necesito uno que sea complementario a una de las hebras, la hebra molde, y necesito otro que sea complementario a la que va a ser la hebra retrasada, ¿sí? Y además, ¿sí?, de esta manera me sirven para que la ADN polimerasa empiece a sintetizar y siempre sea en dirección de 5' a 3', que es la dirección de síntesis de esta enzima. ¿Bien? Ujú. Entonces, uno va a codificar estos dos, ¿sí?, y nos van a dar, se llaman primer sentido y primer antisentido, son dos siempre los que tenemos, ¿sí? O sea, va a haber un montón de primers en la muestra. Ustedes acuérdense que había una proporción de los que estamos incorporando, ¿sí? Pero por cada hebra de ADN van a estar en funcionamiento dos, que son los que me están Profe, no marcando. se escucha bien. ¿No se escucha? A ver. Sí, yo Suena escucho como bien. entrecortado. Están todos con el micrófono silenciado. Es raro que no. Yo te escucho bien también. ¿Sí? ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, yo también. A ver. Tami, yo te escucho bien, ¿eh? ¿Sí? Bien, Sí. amores. Vamos a hacer una cosa. Si hay alguien con el micrófono que no esté silenciado, siléncielo para ver quizás hay un ruido de fondo que se está interfiriendo en lo que estamos viendo, ¿sí? Igualmente, si me tienen que interrumpir algo, ponen el micrófono y no hay ningún problema con eso. ¿Bien? Para volver a lo que estamos diciendo recién, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos a nuestra secuencia objetivo de ADN que queremos, ¿sí?, replicar, porque queremos amplificar eso. ¿Bien? Para que la ADN polimerasa, que es la enzima estrella que me está polimerizando, o sea, me está creando las secuencias espejo, yo necesito que esa enzima tenga un lugar donde empezar a trabajar. Que si no estuviera eso, jamás podría unirse esta enzima a la hebra de ADN y empezar a hacer su trabajo. ¿Cómo le estoy dando ese lugar de anclaje? Yo conozco a mi secuencia objetivo, por lo tanto voy a diseñar lo que se llaman primers. Que los primers, sí, son cebadores, iniciadores, oligonucleótidos, ¿sí? Lo podemos decir de cualquier manera exactamente lo mismo. Hay un montón que tenemos que utilizar, una proporción bastante marcada, ¿sí? Y estos primers, ¿sí?, para cada hebra van a ser dos. Uno que se va a llamar primer sentido y otro que se va a llamar primer antisentido. ¿Bien? Esto nos están dando la dirección de síntesis de la ADN polimerasa. Acuérdense que esta enzima siempre va a sintetizar de 5' a 3'. No le gusta trabajar de otra manera, ¿sí? Puede ir en esa dirección. Por eso sentido y antisentido. Y por ahí suena muy extraño el tema de los primers, ¿sí?, cuando uno lo dice, pero básicamente es una secuencia complementaria, ¿sí?, a las bases que tenemos nosotros, ¿sí? Son oligonucleótidos, ¿sí? Las letras son las mismas que venimos hablando, es A, T, C, G, el famoso código genético, ¿bien? Entonces, son complementarios a lo que es nuestra hebra de ADN, ¿bien? La única diferencia es que uno cuando los va a producir, estamos queriendo que esos primers hibriden con la hebra de ADN, ¿sí?, con bastante firmeza. ¿Cómo hacemos esto? Recordamos que había una distinción entre cómo se unían las purinas con las pirimidinas, ¿sí? Adenina con timina se unían mediante 2 puentes de hidrógeno, y citosina con guanina lo hacían mediante 3 puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, la unión entre citosinas y guaninas va a ser mucho más fuerte
que la unión entre adeninas y timinas. La única consideración que había, ¿sí?, con el diseño de los primers era que obviamente tenían que ser específicos a mi secuencia blanco, porque tenían que ir a encontrar eso, ¿sí?, y poder hibridar, poder hacerme el espejo y unirse por complementariedad de bases. ¿Bien? Y cuando uno lo está haciendo, como queremos que esa hibridación sea fuerte y que nos sirva, lo que podemos tener en cuenta es que la proporción entre citocinas y guaninas, ¿sí?, sea un poquito más alta que la normal. ¿Esto significa que vamos a agregar citocinas y guaninas donde no tienen que estar? No. Pero, ¿sí?, yo lo que puedo hacer es, si yo veo que, por ejemplo, mi secuencia donde yo estaba viendo que termina el gen, ¿sí?, y después sigue por citosina o por guanina, lo que puedo hacer es estirar un poco mi primer para que contenga también el espejo para eso y que sea mucho más fuerte. ¿Bien? Entonces, una vez que está el primer, ¿sí?, que hibridan los primers de un lado para el otro, ¿sí?, el que me queda libre va a ser el extremo 3', ¿bien?, del primer. Y de ahí la ADN polimerasa se puede anclar, ¿sí?, al primer y empezar a hacer la síntesis de la nueva cadena aprovechando esos, ¿sí?, desoxinucleótidos que nosotros le habíamos agregado en su forma trifosfatada, ¿sí? Trifosfatada, ¿por qué? Porque necesitábamos que se rompan los enlaces fosfóricos para que se sintetice el enlace fosfodiéster entre, ¿sí?, los diferentes monómeros de las bases, ¿bien? Y que nos quede la nueva hebra de lo que va a ser el ADN, ¿sí?, exactamente igual a lo que teníamos de base, ¿bien? Otra consideración que teníamos que tener con los primers, ¿sí?, y por eso era el tema de la concentración, que acá le dije, esta sí me interesa, era entre 50 a 200 micromolar, ¿sí?, lo que tenemos de concentración, es porque si tenemos menos, no nos va a alcanzar, no nos van a servir para que se haga la síntesis, ¿sí? Perdón, eso es cuando hablamos de los desoxinucleótidos, ¿sí? Acuérdense en eso, que lo tenemos que tener bien en cuenta, ¿bien? Y cuando hablamos de los primers, una de las cosas que es súper importante era el tema de la temperatura, ¿sí? La concentración también es importante porque no queremos que se nos formen los que se llaman dímeros, o sea que se empalmen primer con primer porque lo estamos perdiendo, ni queremos que se formen los que se llama el secuestro del extremo 3', que es que se hagan un loop, ¿sí?, entre el mismo y que no me deje obviamente que ingrese ahí a la ADN polimerasa, ¿bien? Y como les decía, el tema de la temperatura es súper importante porque hay algo que se llama la temperatura de fusión, ¿sí?, que es la temperatura que me va a estar dando a mí, donde yo ya sé que ahí voy a empezar a estar bien alineado para poder empezar todo lo que es el trabajo, ¿bien? Obviamente, ahí es importante tener en cuenta porque cuanto yo más largo haga mi primer, más me va a aumentar la temperatura de fusión, ¿sí? Y yo necesito controlar esa temperatura que esté dentro, ¿sí?, de lo que es necesario para poder hacer todo el proceso como corresponde, ¿sí? Entonces, el tema de diseños de premios, yo les había contado que es algo que realmente tiene como unas aristas muy interesantes, al punto de que hay gente que se dedica específicamente al diseño de primers para PCR, ¿sí? Hay ciertos programas matemáticos de ecuaciones y demás, donde uno puede programarlo y los puede vender para determinadas secuencias. Entonces los laboratorios van y compran los primers para poder hacer PCR, ¿sí? ¿Se entendió esto entonces de los que eran los primers? ¿O quedó todavía alguna duda de que no se entiende bien con esto? No, bien. ¿Sí? ¿Vos, Vero, que me habías preguntado? Sí, también, anoté todo. Dale, buenísimo. Gracias. Bien, amores, ¿otra pregunta más? ¿O algo más para ver? No, yo por mi parte no, profe. ¿Estamos bien? Bien. Si ya estamos tranquilos, lo que les digo, ¿sí? La próxima parte es súper importante que ustedes la entiendan bien para poder seguir avanzando. Vamos a hablar de las herramientas que tenemos para poder hacer una de las funciones más lindas que hay de la ingeniería genética, que es, ¿sí?, la recombinación y la síntesis de ciertos productos a partir de vectores, ¿sí?
Por lo tanto, entender cuáles van a ser esas herramientas está buenísimo porque va a ser la base para después, ¿sí? Cuando uno habla de producción de proteínas, ¿sí? O ahora que les puedo dar otras cosas, podemos hablar de marcadores moleculares, otras cosas que son súper interesantes, que se ven un montón hoy en día, ¿sí? Pero para poder ver eso, además de, obviamente, ¿sí? Siempre la genética que nos está metiendo en el medio, está muy bueno que ustedes entiendan bien, ¿sí? Qué son estas herramientas, ¿sí? Cuando hablamos de enzimas de restricción, cuando hablamos de los diferentes tipos de vectores, la diferenciación entre un vector de clonación y un vector de expresión, ¿sí? Que es todo lo que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Yo sé que a veces ese es un tema que genera dificultades, ¿sí? Así que no se me queden con dudas ni con nada sin entender a medio camino, porque si no después se nos va a hacer cuesta arriba, ¿sí? Acuérdense, esta es una de las bases, los cimientos que tenemos para poder seguir avanzando con temas específicos de biotecnología, ¿sí? Básicamente, ¿qué estamos viendo? Nosotros necesitamos, ¿sí? Generar ADN recombinante. Cuando hablamos de ADN recombinante, ¿sí? Lo que estamos hablando es que yo voy a tener cierta secuencia de ADN, ¿sí? Que vuelve a ser mi objetivo, vuelve a ser mi blanco, por ejemplo, el ADN, ¿sí? El gen que me está codificando para la proteína de insulina, ¿sí? Que la insulina me interesa generarla porque es un medicamento de amplia actuación, ¿sí? Y distribución, lo reusamos, ¿bien? Entonces, tenemos ese ADN blanco objetivo, ¿sí? Que sería el que me produce, tengo el codifico para que se produzca, ¿sí? Insulina. Y después tenemos, ¿sí? Lo que va a ser nuestro vector, ¿bien? Que el vector puede ser de diferentes, ¿sí? De diferentes formas, dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Si yo quiero clonar esa secuencia, ¿sí? Y lo que quiero es guardarlo de esa manera para poder trabajar más adelante, o si yo lo que quiero es lograr expresar, ¿sí? Esa secuencia en un producto. O sea, cuando hablo de expresión, quiero que se lleve a cabo todo el proceso, ¿sí? De transcripción, traducción, ¿sí? Y expresión de la proteína, por ejemplo. ¿Bien? Que obviamente, cuando hablamos de un vector, va a haber una diferencia entre qué le ponemos a un vector de expresión y qué le ponemos a un vector de, ¿sí? Clonación. ¿Bien? Entonces, ese vector, ¿sí? Obviamente es de ADN. ¿Bien? O sea, es una secuencia de ADN. Uno de los más utilizados, que les doy un ejemplo ahora para que tengan una idea de qué es lo que van a leer, son los plásmidos, que les tienen que sonar de haberlo visto en bacterias, ¿sí? Para pensar que el plásmido era ese ADN circular extracromosómico que tenían las bacterias y que era súper útil de estudiarlo porque nos habíamos dado cuenta que era cómo se pasaban información y era, por ejemplo, una de las fuentes de la resistencia antibiótica, ¿sí? Que pasaba en ese plásmido, esta aprendió cómo ser resistente al antibiótico y se lo pasa a la otra y ya tengo toda una colonia de bacterias que son resistentes al mismo antibiótico y un problema de la salud pública, ¿sí? Entonces, tengo ese vector y voy a tener ADN exógeno, que ese ADN exógeno, o sea que no pertenece al vector, porque no le pertenece a la bacteria, va a ser mi ADN blanco, ¿sí? Entonces, una de las primeras dudas que uno tiene, o uno de los primeros problemas que uno tenemos que sortear es, bueno, ¿cómo recombino uno con el otro si son cosas diferentes? Estoy hablando de ADN, ¿sí? Que es de una persona, y estoy hablando del ADN de una bacteria. Por suerte, ¿sí? Tanto la bacteria como nosotros tenemos las mismas secuencias de bases, ¿sí? Adenina, timina, citosina, guanina. Hablamos del mismo código genético a ese nivel, ¿bien? Entonces, lo que hacemos es utilizar, yo siempre les digo que son mis tijeras biológicas, que son las famosas llamadas enzimas de restricción. Enzimas de restricción, ¿sí? Son endonucleases, o sea, cortan ADN, comen ADN y lo rompen, ¿sí? Lo importante con esto es que yo tengo que usar la misma enzima de restricción, tanto en el objetivo como en el vector, ¿sí? Tengo que cortar con la misma tijera. ¿Por qué? De modo que los bordes que me dan esa tijera sean complementarios y yo los pueda unir. Entonces, de esa manera yo corto, y después con la ADN ligasa, que es mi plasticola biológica, lo que hago es empalmarlos y recombinarlos, ¿bien? Obviamente, para que eso después se pueda expresar y demás, le tengo que agregar un montón de cosas que es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a entender en la clase, ¿sí? Que ustedes ya tienen su día en el campus, es bien qué son las enzimas de restricción, qué significa que tengan enzimas de restricción que cortan romo o con extremos cohesivos, ¿sí? Acuérdense, en cohesivo o pegajoso, ¿sí? Y romo es algo, ¿sí? Que no tiene filo, ¿sí? No tiene ningún extremo, ¿sí? Algo romo, ¿bien? Entonces hay una diferenciación entre una y las otras, ¿bien?
Entonces, presten atención a eso, presten atención bien a la diferenciación entre los vectores de expresión y de clonación, ¿sí? Así, más adelante, son términos que vamos a utilizar a lo largo de toda la cursada, ¿sí? No se me cuelguen con eso, si tienen algún tipo de duda, como siempre, lo vamos charlando, ¿sí? Ustedes ya tienen, les comentaba, en el campus subido el PowerPoint, tienen también el narrado y el parcelito de ejercitación para que puedan afianzar aquellos conocimientos que son los más importantes al momento de estar hablando, ¿sí?, de este tema. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, amores, que me quieran hacer? No, Tami. No. ¿No? Bien, chicos, Por entonces, los dejo tranquilos, ¿sí? Cualquier cosa saben que ahora yo sigo atenta al grupo de WhatsApp, ¿sí? Si alguno quiere empezar a chusmear el video en este ratito, me tienen ahí en vivo y en directo para ir preguntándome si hay algo que todavía no les cierro muy bien, aunque sea la primera vez que lo escuchan. Y después me avisan si quieren hacer un Zoom, ya sea el jueves que viene o el otro. Yo con el tema del Zoom no tengo ningún inconveniente. Ustedes me avisan y yo me conecto, ¿sí? Lo que es día de cursada, no hay problema. Y si en forma colectiva tienen algún problema de conexión el día jueves, me avisan y yo no tengo drama de que arreglemos para hacerlo en otro día, ¿sí? Porque ahí tengo complicado algunos horarios, pero si es, como les decía, este sábado que zafo de la guardia, lo tengo libre, no tengo ningún problema de que nos conectemos, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta también, que nada, lo que quiero es que puedan aprender y que les sirva esto y que lo entiendan más que nada, ¿sí? Listo, Así Tami. que, bueno, amores, los dejo y seguimos por el grupo de WhatsApp. Si cualquier cosa, me escriban. Dale, un besito. Buenas tardes. Listo. Chao. Gracias, Tami. Chao, amores.